señor secretario hará lectura de la cuenta. Gracias, diputado. Gracias, señor presidente. Se ha recibido correo electrónico de la coordinadora legislativa de AMUCH, excusando la participación del presidente don José Manuel Palacio. Por motivo de salud, en su representación participará el director del Observatorio Territorial de Seguridad, señor Esteban Díaz, y la señorita Graciela Correa, coordinadora legislativa, y solicitan la autorización de la comisión para conectarse telemáticamente. Y en segundo término, correo electrónico del gabinete del ministro de Justicia y Derechos Humanos, que excusa su asistencia a la sesión de hoy por encontrarse abocado a temas vinculados a las noticias que hemos tenido de Rancagua, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se entiende absolutamente la situación. En primer lugar de la tabla está un proyecto de ley que sanciona a los que prestan, comillas, servicio de cuidado de vehículos y limpieza. Les pido a la comisión que podamos invertir el orden de la tabla, ya que está el subsecretario y el director de Gendarmería presente, y a posteriori seguimos con el orden de la tabla propuesto inicialmente. ¿Les parece? Acordado. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el proyecto de ley que estamos hoy día revisando, que crea el tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria y que surge de una moción parlamentaria de los honorables diputados Araya, Joanet, Longton, Sánchez, Leal, Romero, Castro, Moreno y la honorable diputada Marchiesi, tiene como fundamento que, a juicio de sus autores, la actual regulación de los delitos de daño en el Código Penal es insuficiente si consideramos por una parte que no cumple con los objetivos de impedir la comisión de futuros delitos y al mismo tiempo no penaliza de forma adecuada y proporcional la destrucción de infraestructura penitenciaria, conducta que es más gravosa debido al contexto de su comisión y a las consecuencias que trae aparejadas. Por tal razón, el proyecto crea un nuevo tipo penal de daños calificados que sanciona de forma más gravosa a quien destruye infraestructura penitenciaria o ciertos bienes contenidos en su interior sin estar previamente autorizados para tal efecto. Esto, en el entendido de la conducta, constituiría un tipo penal pluriofensivo, donde los bienes jurídicos vulnerados para quienes destruyen este bien fiscal o privado, según el caso, consisten en la propiedad, el ejercicio de la autoridad y la seguridad integral del establecimiento. Es importante tener presente que esta iniciativa está asociada no solamente a la importancia de resguardar la infraestructura penitenciaria, cuyo ataque nos parece, por cierto, y compartimos en eso el proyecto, el objetivo de la moción, de especial gravedad, sino que también a una serie de incidentes ocurridos en el año 2024 al interior del recinto especial de alta seguridad Repas en la comuna de Santiago, que incluyeron riñas y la destrucción de distintos bienes en las habitaciones, los baños y los espacios comunes, entre otros. Sobre eso, y para especificar aún más en cuanto a la perspectiva de Gendarmería, se va a pronunciar el director nacional. Respecto al contenido del proyecto de ley, nosotros compartimos su propósito, como acabo de indicar, y desde ese punto de vista, el objetivo de que se resguarde el bien jurídico asociado a los daños de manera específica respecto a infraestructura penitenciaria nos parece adecuado. Y durante la tramitación, quizás lo que nosotros haremos ver es algunas formas en las que esto puede hacerse, ya sea por la vía en que indica el proyecto, o también por vía alternativa, tratándose, por ejemplo, de señalar algún tipo de circunstancia calificante. Esto es, a propósito de la regulación que existe ya respecto de estas circunstancias que califican en el delito de daños respecto de ciertos tipos de bienes, por ejemplo, en el propio artículo 485, que dice circunstancias enumeradas son daños agravados, con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad, por ejemplo, por cualquier medio lleve a infección o contagio en animales, empleando sustancias venenosas o corrosivas, en cuadrilla en despoblado, archivos, registros, etc. Aquí hay una enumeración que por vía alternativa también podría servir para establecer específicamente algo que hoy día no existe, pero que nosotros celebramos que efectivamente se especifique, el tema de la infraestructura penitenciaria. Pero salvo esa nota, digamos, que tiene que ver con técnica legislativa, nosotros, por cierto, estamos de acuerdo con la moción y como Ejecutivo apoyamos su tramitación. Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Director. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludo respetuosamente a todas las autoridades parlamentarias presentes y al resto de las personas que se encuentran en esta sala.
Durante el año 2024, Gendarmería de Chile ha debido interponer diversas querellas criminales por el delito de daños debido a actos de violencia y destrucción deliberada de infraestructura penitenciaria protagonizados por internos vinculados al crimen organizado. Esto en el Registro Especial de Alta Seguridad, cuyo avalúo ascendió, como es de público conocimiento, a 252 millones de pesos aproximadamente y que aún se encuentran en reparación. La situación penitenciaria nacional. Gendarmería de Chile administra un sistema penitenciario con uso de capacidad al 142.7%, infraestructura sobreexigida y condiciones habitacionales deterioradas. A ello se suman prácticas de sabotaje interno que debilitan la operatividad institucional y socavan la posibilidad de rehabilitación. A aquello se debe sumar el hecho que la gran mayoría de los establecimientos penitenciarios del país son en sumo antiguos y solo a manera de ejemplo cabe mencionar que el CDP Santiago Sur, expenitenciaría que concentra la mayor cantidad de internos en el país, cerca de 7.000 personas, fue construido el año 1843. Acaban de conmemorarse los 182 años de funcionamiento ininterrumpido y data de la época de Manuel Bulnes Prieto. De lo anterior se desprende que pese a tener un reconocimiento y protección del bien jurídico de infraestructura penitenciaria como una infracción de orden administrativo, es necesario robustecer la valoración que hace el legislador sobre este bien jurídico, protegiéndolo mediante la creación de un tipo penal especial y agravado. Tengo antecedentes sobre la incidencia acumulada al año 2024, 140 eventos de estas características, el 2025, 82, con un total de 222 eventos protagonizados deliberadamente de forma maliciosa por reclusos. Hay también antecedentes, pero en beneficio de los tiempos, respecto de las necesidades presupuestarias de reposición, no los voy a mencionar, señor presidente. Posición institucional. Gendarmería de Chile valora positivamente la iniciativa, en tanto reconoce la especificidad y gravedad de la conducta. El nuevo tipo penal atiende a la pluriofensividad del daño cometido dentro de una cárcel, tal como lo acaba de mencionar el señor subsecretario de Justicia, afectando no solo a la propiedad, sino también a la seguridad del recinto y al funcionamiento del establecimiento. En segundo lugar, refuerza la prevención, su carácter disuasivo, fortalece el rol preventivo del derecho penal, especialmente frente a las conductas planificadas por estructuras delictivas organizadas. Y en tercer lugar, protege el entorno carcelario como espacio de dignidad y tratamiento. La infraestructura penitenciaria no es solo un bien neutro o accesorio, sino un elemento esencial para garantizar condiciones de habitabilidad mínima y para el funcionamiento efectivo de los programas de tratamiento, salud, educación y reinserción. En este caso están vinculados los cumplimientos de estándares internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Por último, señor presidente, la creación del artículo 485 bis responde a la necesidad urgente y concreta del sistema penitenciario chileno. Su aprobación permitirá a Gendarmería contar con una herramienta jurídica eficaz para que el sistema procesal pueda perseguir y sancionar las conductas destructivas que afectan no solo a la propiedad fiscal, sino también a la seguridad, operatividad y dignidad del sistema carcelario. Además, refuerza el compromiso del Estado con los estándares internacionales de derechos humanos y fortalece el rol de Gendarmería en la protección del orden institucional y la reinserción de las personas privadas de libertad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, director. Muy exacto el análisis, breve, preciso, conciso, se agradece. Diputada Navellán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo apoyo totalmente este proyecto. Me alegra que el Ejecutivo también lo haga, porque efectivamente acá tenemos varios problemas. En primer lugar, la antigüedad de los recintos carcelarios es un temazo, pero claramente aquí falta dinero para lo que es la mantención de la infraestructura. Porque yo no sé cómo ustedes organizan el presupuesto que va a Gendarmería, si es que Gendarmería como institución cuenta con un presupuesto efectivamente para mantener lo que es la estructura de un recinto carcelario, o si este dinero tiene que venir de otra parte del presupuesto, no lo tengo claro. Pero claramente tenemos una deficiencia aquí, porque si tenemos cárceles que tienen más de 100 años, no podemos pretender que esas cárceles, el material, si no es mantenido, resista como debiera de resistir un material que está bien mantenido. Por otro lado, también tenemos recintos carcelarios que no solamente son antiguos, sino que además presentan serias fallas de seguridad. Por ejemplo, el recinto carcelario de Traillén. Es un recinto carcelario bien vulnerable desde el punto de vista de la seguridad. El recinto de Collipulli también es bastante vulnerable, pero el que más me impresiona es el de Traillén, porque además el de Traillén, el muro ni siquiera es muy alto. Entonces la posibilidad de los pelotazos, de lo que sea, es enorme. Es un recinto de baja peligrosidad, donde en general los reos se portan bien, entre comillas. Pero, o sea,
podrían tratar de destruirlo en cualquier minuto y no le sería muy difícil, para ser bien sincera. Entonces yo creo que acá hay que preocuparse efectivamente de que la infraestructura carcelaria esté en condiciones como corresponde. Y eso, mientras no se construyan más recintos carcelarios, bueno, hay que reforzar lo que es la mantención de los que existen. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan. Diputado Jonet. Gracias, presidente. Bueno, tres cosas. Primero, yo quisiera recordar, y seguramente el director de Gendarmería se recordará, que en enero del 2016 instalaron 13 cartuchos de dinamita en la cárcel de Temuco, que por la providencia no estallaron, si no hubiera estallado la cárcel completa, el barrio y todo eso. Porque la cárcel de Temuco está en pleno centro de Temuco y, bueno, siempre hay buenas intenciones, pero es muy, naturalmente esa cárcel que también tiene más de 100 años, cuando se instaló estaba a la afuera de la ciudad y obviamente la ciudad ya, como dice la diputada Navillán, ya la incorporó. La subsumió. La subsumió. Pero ahí era una situación muy grave. Luego de eso se instalaron cámaras, etcétera. Pero ahí estamos hablando de un hecho concreto. Lo segundo es cuando los presos de máxima y alta seguridad trataron destruyeron, digamos, la celda donde estaban. Esto fue el 2024, ¿no? Sí. Y yo creo que producto de eso surge este proyecto, porque la verdad que también ahí estos 18 internos lo que pretendían era dar una señal política, como por eso que nosotros además cuando discutimos el proyecto de ley antiterrorista tenía que ver con eso. Porque lo que ahí fundamentalmente la gente vinculada al Tren de Aragua estaba diciendo es que entiéndase con nosotros, un poco como lo hacen en otros países. Entonces a mí me parece de partida este proyecto que es absolutamente atendible y que vamos a respaldar. Pero también esa misma línea, que el día de mañana también algunas personas detenidas por graves hechos, no aludan al convenio 169 de la OIT. Me estoy refiriendo a la cárcel de Angol, a la cárcel de Temuco, etcétera, donde muchas veces, y también podrá corroborar el subsecretario o el director de Gendarmería, además de dañar infraestructura carcelaria, dañan fuertemente a los gendarmes. Sí, claro. O sea, los atacan violentamente. Y ese hecho es una cuestión que si bien está tipificado en la ley, yo creo que también debiéramos estudiar porque finalmente creen que no les pasa nada. Y eso ocurre, bueno, en todo Chile, pero quiero también circunscribirlo a eso. Eso no tiene nada que ver con ningún derecho, tiene que ver con delincuentes que están hoy día que han estado generando el daño que ya sabemos y el terrorismo en la Araucanía. Ahora, dicho eso, por eso recuerdo estos tres hechos, porque creo que es el proyecto absolutamente atendible y eso muestra, digamos, lo variable que es el crimen organizado en tres hechos. Dinamita, año 2016, los actos del 2024 y lo que ocurre permanentemente en la cárcel de Angol. Gracias, presidente. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, saludar a quienes nos acompañan. La verdad es que es importante para nosotros recibir la opinión de las instituciones a cargo, en este caso, de los establecimientos penitenciarios. Yo aprovecho, presidente, de decir que algunos de nosotros pudimos ver antes, cuando fue habilitado el centro, el REPAS, y la verdad es que lo que nosotros vimos ahí, claro, fue un avance considerable para habilitar un establecimiento que es necesario, pero yo me quedé con las dudas sobre las condiciones finalmente de la materialidad. Y después pasa esto, este nivel de destrucción que nosotros vimos y entendiendo que en ningún caso es deseable ni justificable, que es sancionable una actitud de esas características, también llama la atención el cómo se pudo producir ese nivel de daño. Y yo creo que es bueno que empecemos a ver cuáles son los estándares en el fondo que se requieren en materialidad de un centro de esas características, y también pensando en que existe un plan de infraestructura penitenciaria que ha impulsado este gobierno y que me parece correcto porque la necesidad de sobrepoblación así lo indica, sobre todo en algunos lugares de Chile.
Y guardando las proporciones, también frente a la necesidad de identificar que hay, digamos, centros que están en muy mal estado y que los daños, por ende, son más factibles, porque es una infraestructura que no tiene una mantención, que son centros muy antiguos. A mí también, en otro ámbito ya, ¿cierto? De otro tipo de personas privadas de libertad, a mí me tocó, o más de una ocasión me ha tocado visitar el centro penitenciario de mujeres en San Joaquín, que es parte del distrito, de mi distrito, y uno ve que hay un esfuerzo de infraestructura importante, ¿ya? Y yo creo que además es importante también el cómo algunos espacios se resguardan, por ejemplo, fomentando reinserción. No sé, ahí hay una escuela que es parte del servicio local, que está dentro del centro, y es un espacio que las mujeres privadas de libertad valoran muchísimo. Y hay, no sé, otros espacios que se han ido habilitando para las mujeres que están con sus niños o niñas pequeños. Pero el deterioro de los espacios es ineludible con el paso del tiempo. Entonces, para que esos lugares realmente sigan siendo valorados y cumplan con el objetivo, más allá de que el daño, efectivamente, yo estoy de acuerdo con que tenemos que sancionarlo, digamos, hay cosas que van desafectando también a la gente que está en esos lugares en condiciones precarias, y que además si uno mantiene un espacio de ciertas características que la gente valora, yo creo que se facilita, ¿no? Uno de los objetivos que tiene Gendarmería, que es la reinserción. Hay otras características de ese centro que me llaman favorablemente la atención, pero hay otros lugares del mismo que están muy deteriorados. Entonces, ya, junto con decir que me parece que... Diputada, ¿le parece que oficiemos para que nos den una respuesta oficial sobre cuál es el plan de habilitación o mantenimiento de ese centro penitenciario? Es que yo ya lo conozco. Si usted quiere conocerlo, me parece muy bien, porque yo he ido varias veces, estoy en contacto. Sí, claro, está que en el bien. fondo, que oficie la comisión para llegar con el fondo con un informe. Sí, yo no necesito el oficio, quizás hay, porque yo conozco, a lo mejor otra gente lo conoce. Me parece bonito que además se conozca las habilitaciones que se han hecho ahí. Y lo otro que quería plantear... ¿De acuerdo? Sí, yo no tengo problema. De acuerdo. Y lo otro que quería decir antes que me interrumpiera es que creo que sí, de esto me hace falta una opinión mucho más, de este proyecto, una opinión un poquito más contundente sobre las penas que se proponen, ¿ya? Y el objetivo que tendría en el fondo las penas, o sea, cómo en el fondo esto realmente es un aporte en cuanto a las penas que se proponen, ¿ya? Es una opinión. Aquí están escritas las penas, ya las vi. Solo quiero la opinión, en el fondo, de las autoridades. Gracias. Perfecto. ¿El subsecretario tiene la palabra? Sí, por su intermedio, señor presidente, lo que nosotros podemos hacer llegar, por su intermedio, señor presidente, diputada, es la minuta que teníamos preparada, en la que hacemos una revisión y bastante ¿La tienen digital profunda. para compartirla? Sí, voy a revisarla igual porque tengo algunos comentarios. Si tiene algún... y vamos a hacerla llegar a través de la Secretaría, si le parece. Ahí hacemos también un detalle. Claro, como comentamos al principio, hay ciertas alternativas de técnica legislativa que también podrían ser valoradas. A partir de lo que señala la diputada Navellán, es muy importante, presidente, señalar que como gobierno, pero en esto no como este gobierno, sino como política de Estado, nosotros hemos seguido implementando un plan maestro de infraestructura que va a, en el año 2030, agregar más de 15.000 nuevas plazas en nuestro sistema penitenciario, y que nos permite también proyectar en el diseño otros 15.000. Y de esa manera estamos conscientes de que el fenómeno de la criminalidad organizada y también del aumento de la criminalidad y de la reducción de ciertas medidas, por ejemplo, como la libertad provisional, hacen que nuestro sistema esté en muchos casos
no diría sobrepasado, pero que con un límite respecto a sus capacidades, en algunos casos, por ejemplo, con sobrepoblamiento e incluso en algunos casos con hacinamiento. Respecto a eso, hay dos noticias que son importantes, que el ministro las recordaba hace unos días. Primero, que estamos poblando ya con más de 400 internos en Talca, La Laguna, que es una nueva cárcel que se ha implementado, que inauguró el presidente de la República y que nos va a permitir tener una solución para el Maule, donde nosotros teníamos situaciones de hacinamiento, ¿sí? Y también en el norte se presentó una oferta que nos va a llevar a poder implementar la cárcel de El Arenal en Copiapó, que también es muy importante porque esa es la otra región donde tenemos también hacinamiento. Esas dos cosas entonces avanzan respecto del tema de la infraestructura y, por cierto, también hay un tema que tiene que ver con la mantención. Ahí el director puede explicar un poquito más, pero lo que decía por su intermedio el presidente, la diputada Navellán, respecto de los distintos lugares y el distinto comportamiento de la población penal es muy importante, porque hay un comportamiento típico de la población penal que hace muy difícil mantener en buenas condiciones la infraestructura, aún en el mejor de los casos. Porque hay ciertamente se utilizan, digamos, muchas veces para generar armas hechizas, muchas veces para impedir también las buenas condiciones de vigilancia, ahí el director, tal cual. Entonces hay ciertamente un contexto en el que aún así la mantención se hace muy difícil, pero sí nosotros en el exploratorio estamos manteniendo el presupuesto y aumentando el presupuesto de Gendarmería, que como ustedes saben se ha transformado, se está transformando cada vez más en un pilar fundamental del sistema de seguridad, justamente por lo que tenemos que ver con el crimen organizado. Eso ahí, subsecretario, Sí. yo creo que hay que reconocerlo, que Gendarmería que de forma creciente está teniendo el lugar que corresponde y se está reconociendo en distintas instancias. La misma escuela ha sido reconocida académicamente, etcétera. Entonces yo creo que en eso, más allá, y le transmitimos al menos de toda la comisión que cuenta con todo el apoyo y lo que se puede apoyar a Gendarmería de Chile. El diputado Jaime Araya tiene una pregunta. Muchas gracias, presidente. Presidente, naturalmente felicitarlo por este proyecto que es muy pertinente. Una pequeña observación, solamente hay un error de transcripción, Sí. porque dice artículo 458 bis y es 485 bis. Incorpórese el siguiente artículo. Es un error de transcripción. Presidente, dos cosas. Una, que, bueno, está en presentar indicaciones, pero como entiendo esto, volver a la comisión, Sí. creo que sería interesante poder escuchar respecto si es pertinente o no hacer una diferenciación respecto al sujeto activo que comete este delito. Porque la verdad de las cosas es que esto puede ser cometido precisamente por personas que están privadas de libertad, puede ser en alguna circunstancia por familiares, y en esto en atención a lo que está ocurriendo en los penales del norte, donde se ha generado, yo diría que ciertos temas de conflictividad, por el arribo naturalmente de extranjeros, de familiares de extranjeros. Entonces yo no sé si vale la pena hacer una diferenciación para la persona que no está privada de libertad, que causa daños, sobre todo por las importantes inversiones que se están haciendo en materia de tecnología para el ingreso. Creo que es una discusión que podría ser interesante respecto de aprovechar este mismo proyecto de ley para hacer una diferenciación de la persona que está privada de libertad del que no está privado de libertad. Porque uno tiende a ser, yo creo, más benévolo con la persona que está privada de libertad porque entiende que ya está cumpliendo una pena, pero respecto de las personas que no están privadas de libertad y que son visitas, familiares o amigos, creo que esto en el tiempo se ha empezado a producir un problema. De hecho, yo diría que está funcionando bien los temas de tecnovigilancia. Eso va a reducir la posibilidad de ingresar teléfonos, drogas, armas a través de las puertas y los controles que hoy día se hacen básicamente por la utilización de los body scan. Y eso naturalmente va a generar que algunas personas traten de dañar ese equipamiento no siendo personas privadas de libertad. Y si uno lee el artículo, pareciera que la referencia es, o que puede ser sujeto activo de esta figura penal, una persona que está privada de libertad. Creo que ahí podría haber podría precisarse y además ver si es que vale la pena hacer una graduación distinta de la penalidad aplicable. Porque además, naturalmente, una persona que está privada de libertad es una parte que puede dañar, a diferencia de las que no están privadas de libertad. Y quisiera saber si es que tiene opinión Gendarmería respecto a si vale la pena o no hacerlo. Y lo otro, presidente, que también es pertinente con este proyecto, es llamar la atención, por su intermedio al subsecretario, de que evidentemente las cárceles del norte, particularmente Tocopilla, Calama, Antofagasta y Taltalta, con una tasa de sobrepoblación importante, está en marcha la ampliación de Antofagasta, entiendo que está avanzando a pie firme por fin la cárcel de Calama, pero por decisiones, entiendo, de los juzgados de garantía de Calama y eventualmente por algunas medidas de seguridad, se trasladaron internos de alta peligrosidad a Antofagasta y a Tocopilla.
Y en mi opinión, presidente, lo que sí responsablemente, Tocopilla creo que es una bomba de tiempo. Es una cárcel más pequeña, que tiene menos personal, tiene menos condiciones de infraestructura, queda más alejada, y la verdad las cosas que se está usando, yo creo que ya en unos volúmenes que pueden en cualquier minuto ocurrir un problema. Además, nosotros sabemos que en la cárcel de Calama han habido intentos de fuga muy importantes. Me imagino yo que el traslado de hace, creo que 2 semanas, 10 días atrás, tuvo que ver con alguna cosa de esa naturaleza, pero solamente advertir, presidente, por su intermedio, al director y naturalmente al subsecretario, la preocupación por lo que podría ocurrir en la cárcel de Tocopilla de manera muy precisa, y que hubiese un acompañamiento más eficaz y más cercano respecto a los avances de los proyectos de Calama, Antofagasta, y ver qué solución vamos a tener en Taltal, porque Taltal creo que es probablemente la cárcel con mayor sobrepoblación de Chile, si es que no estoy equivocado. Gracias, diputado. Diputada Nayan. Gracias, presidente. Quiero aprovechar de comentar algo que me tiene preocupada hace muchísimo tiempo, referente a la cárcel de Angol, específicamente. La cárcel de Angol, donde fueron secuestrados unos gendarmes hace no mucho tiempo atrás, por lo tanto me imagino que todos lo recordarán, y donde obviamente el Poder Judicial no les dio el castigo que merecían y que se estaba pidiendo, eso suele suceder. Acá hubo daño a las personas, se las retuvo. Permanentemente hay manifestaciones afuera de la cárcel de Angol, donde se estacionan los vehículos, y desde ahí se tiran piedras, se tiran cosas, se amenaza, incluso se han fotografiado personas con armas en el espacio que está inmediatamente al lado de la cárcel, y para qué decir los daños que le han provocado a los vehículos de los gendarmes que se estacionan en la cercanía del recinto penal. Además de eso, ahí existe un body scan, pero hay ciertas personas que se consideran seres especiales que entran con manta y por lo tanto no quieren pasar por el body scan porque son personas que tienen un rango dentro de los seres especiales. También ellos mismos no les gusta que los niños, estamos hablando niños de 14 años, 15 años o lo que sea, pasen por el body scan y les hacen caso porque les tienen miedo. Entonces, esa es una situación que me preocupa y también me gustaría que se refirieran a eso, por favor. Bien, ¿se ofrece la palabra? Si le Subsecretario, parece, director y para pasamos que a el votación. director pueda responder. Gracias, señor presidente, por su intermedio, responder a varias cosas que han planteado las autoridades parlamentarias. En cuanto a la cárcel de Tocopilla, la conozco, fui alcaide de ese penal hace algunos años atrás. Vamos a poner más énfasis en relación a la descompresión que merece. Es efectivo que, sumado a su alto nivel de deterioro, entre otras cuestiones, los aspectos ambientales. Es realmente impresionante cómo el aire salino, con lo que ocurre en Valparaíso, en la cárcel de Valparaíso, cómo va carcomiendo rápidamente las estructuras. En Tocopilla quedaba muy impresionado. Pero sumado a la notable capacidad destructiva de los delincuentes, nosotros también hemos oficiado en forma reiterada, hicimos una proyección ya durante el año pasado en relación a la necesidad que las cárceles concesionadas de todo el país era inminente que comenzaban a pagar multa porque estábamos castigando la transferencia de presos. Para no pagar la multa en las cárceles concesionadas estábamos castigando el traslado a las cárceles más pequeñas, y dentro de eso Tocopilla, y eso comenzamos a corregirlo ya hace alrededor de 30 días atrás, señor presidente. En la unidad Angol voy a pedir cuenta respecto de lo que se ha mencionado por parte de la honorable diputada Navellán, señor presidente, en cuanto a el eventual trato diferenciado que podrían tener ciertas personas a las que refiere, que yo leo quienes pueden ser por el atuendo que ella describe. En cuanto al mantenimiento de los establecimientos penitenciarios, en las concesionadas, las bases de licitación establecen un plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Y tengo las estadísticas, obviamente tengo las valorizaciones por grupo de concesiones, a cuánto ascienden estimadas en UF, cifras abrumadoras acumuladas en el tiempo a raíz de los daños y que no han sido cubiertos con la velocidad y con la calidad que nosotros esperaríamos y que han formado incluso parte de algunas demandas que han hecho agrupaciones gremiales. En el REPA se combinaron, cuando se refirió a eso hace un rato atrás, aspectos no solamente que tienen que ver con su materialidad, que no fue concebida para el crimen organizado, una cosa distinta es que varias décadas después emerge el fenómeno del crimen organizado y hoy tiene ese uso, y en sección máxima tenemos 43 personas, recuerdo también usando uniforme al día de hoy, y
También hubo ripios de carácter procedimental que han sido indagados, que quedaron al descubierto y que generaron ciertas repercusiones y ciertos llamados a retiro dentro y reubicaciones dentro del servicio, porque no se puede justificar que los internos hayan dispuesto de tanto tiempo para tomar medidas más efectivas. Dentro de esas, las que fueron autorizadas por el anterior ministro de Justicia y quien hoy día es ministro, entonces subsecretario, el anterior ministro, señor Cordero, y que permitió el empleo, entre lo más básico, dentro del inventario básico, hace décadas en el servicio, el uso de las esposas, grilletas cortas y largas, que se utilizan en reconstituciones de escenas, se utilizan en contexto de servicios hospitales, solicitamos la autorización, informamos a los tribunales, aplicamos eso para disminuir el rango de movimiento y el potencial destructivo demostrado por los sujetos, y eso fue santo remedio para poner freno a todo lo que venían haciendo durante varios días consecutivos. Eso yo lo propuse desde el primer día cuando estaba en inteligencia y se me dijo que era tortura. Y fue el ministro Cordero quien nos autorizó en aquella oportunidad y nosotros lo agradecimos de corazón, porque ahí pudimos arremeter y poner freno a la capacidad destructiva de estos sujetos. Y son los mismos que un año después a la interna de Gendarmería, Director, a la interna de Gendarmería, señor ¿recuerda precisamente quién señaló que esto podía ser considerado tortura? Bueno, ¿O? esto es las conversaciones internas cuando estaba con licencia médica el anterior director nacional y se produjeron discusiones internas en el equipo. Yo estaba a cargo del departamento del área de inteligencia de Gendarmería. Entonces, mi impulso como gendarme proveniente de las cárceles durante ya más de 30 años fue ponerme uniforme e ir a apoyar. Pero se nos dijo que había que mantener y por lo tanto los internos siguieron haciendo lo que vinieron haciendo durante varios días. Entonces yo propuse en una reunión el primer día por la tarde que lo fuéramos a esposar para disminuir el rango de movimiento. Y dentro de las distintas apreciaciones que pueden haber, se nos dijo que dentro de la sutileza esto podría conllevar un delito de tortura que fuera mal interpretado. En realidad yo lo discutí hasta el final y afortunadamente la autoridad de justicia, una vez que le expusimos esto, acogió inmediatamente la medida, nos dijo que oficiáramos sí a los tribunales, que así lo hicimos, distintos tribunales, los tribunales no nos rebatieron en absoluto, no nos desautorizaron y solo entonces aplicamos las esposas y ahora la aplicamos cada vez que tenemos un desorden. Esa instrucción también la firmé yo posteriormente, como su director subrogante. Hay una orden perentoria de aplicar las esposas durante el rango de tiempo que el sujeto se mantiene violento. Y ha sido una buena medida, sumado al diálogo, a la capacidad de persuasión de la jefatura, que ha tenido un despliegue extraordinario hasta el minuto, y que eso ha significado que hoy nosotros podemos decir que un año después de estos tremendos destrozos que fueron muy difundidos, la población está controlada y la unidad goza de estabilidad operativa. Bien, Solamente quisiera subsecretario. Complementar lo que decía el director. Efectivamente, lo que el Ejecutivo en ese momento hizo, que el Ejecutivo sigue pensando, es que todos los medios legales y reglamentarios que están a disposición de Gendarmería, con el control de los tribunales, tienen que servir como medidas preventivas para evitar el daño, no solamente en este caso en infraestructura, sino también a las personas, y especialmente a los gendarmes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se hizo en su momento se ofició, por ejemplo, a los jueces de garantía para que tuvieran conocimiento de esta situación y cumpliendo con todos los estándares internacionales. Esa es una medida que en este tipo de, como decía el director, que en este tipo de circunstancias puede ser efectiva. Por cierto, no es la regla general y no es lo que vamos a estar haciendo siempre. En segundo lugar, algo que el director indicó brevemente, pero contarles que ya se implementó para los 43 integrantes, digamos, del REPAS de alta seguridad, la implementación de uniformes especiales. Esto tiene un impacto que yo creo que es muy importante, no solamente respecto de diferenciarlos de la población penal, sino también respecto de que ellos vayan apreciando y que se vayan conformando y disciplinando dentro del régimen penitenciario. Yo quisiera destacar, por su intervención, señor presidente, aquí lo que hizo el director nacional subrogante, que se planificó de manera muy precisa y sin ningún incidente, todos, incluso los más recalcitrantes, hoy día están usando el uniforme. Lo que ha permitido también ir normalizando la situación, por ejemplo, respecto de las salidas a los patios. Bueno, hay una información que no podemos compartir, pero que tiene que ver con normalizar el régimen para todos, y ciertamente en este caso Gendarmería actuó con el profesionalismo de siempre. Así es, me tocó recorrer con el diputado Longton pocos días después y pudimos constatar todos los daños que hacía referencia el director en la necesidad de tomar medidas porque se estaba exponiendo al personal de Gendarmería. ¿Cuál?
Faltó una respuesta, la respuesta respecto del presupuesto para la mantención, porque a lo que hace referencia el director subrogante es a las cárceles concesionadas, que me imagino yo que dentro del contrato, como dice usted, son cantidades exorbitantes, pero está convenido. Entonces, si no están cumpliendo con los plazos, me imagino también que habrá algún tipo de multa o algo. Pero ¿qué pasa con las que no están concesionadas? Diputada, Gracias, ¿le parece que lo pidamos mediante oficio para que nos dé el detalle en el fondo, el plan de inversión en infraestructura Muchas gracias, señor de presidente. concesionario? Así es. Sí. ¿Acordado? Acordado. En votación, secretario, tome la votación, por favor. Gracias, señor presidente. ¿Quedó usted de llamar a don Jorge? Sí. Sí. Sí, señor. Don Jaime. A favor. Gracias, don Jaime. Doña Lorena no la veo. Don Andrés. A favor, señor secretario. Gracias, don Andrés. Don Henry. A favor. Gracias, diputado señor Leal. Don Andrés. Doña Gloria. A favor, señor secretario. Muchas gracias, señora Gloria. Señorita May Torsini. Abstención. Señora Alejandra Plasencia. Yo voy a aprobar, presidente, pero no me quedó clara la respuesta respecto de las penas, porque eso necesitamos antes de la tramitación, antes de la votación en general. Y independiente que pueda tener eso a posteriori, probablemente vamos a tener que hacer una discusión más a fondo al respecto. Gracias. Presidente. A favor. Gracias, presidente. Ha sido aprobado en general por 6 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Presidente, si me permite, Sí. había la Secretaría observado la posibilidad de fijar un plazo para indicaciones para el 8 de agosto. Sin embargo, escuchando al señor subsecretario y el interés del gobierno de elaborar algunas propuestas, sobre todo al numeral 1 del artículo único, probablemente el 8 de agosto al Ejecutivo no le sirve, porque tiene que pasar por las Express y tiene que pasar por una serie de... ¿Le parece el día 13 de agosto? Miércoles. El 11. 13, está 13, perfecto, ya el 13. Acordado el 13 para presentar a las 24 indicaciones. horas del 13 de agosto. A las 23 horas, dejémoslo. 23:59. 23:59, para que no quepan dudas. Muchas gracias, director, subsecretario, Sí. y a la comisión, Y muy amable por Por- habernos acompañado. muy amable por habernos acompañado. Sí, porque La autoridad a veces está nos invitado además en Constitución. Sí. Así que, no, y agradecerle, director, también por su buena disposición. Sí, director. Y pasamos al segundo punto de la tabla. Continuar con la discusión en general del proyecto de ley, original moción de los diputados Araya Jaime, José Miguel Castro, Cordero González y otros, que regula la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública y sanciona la ejercicio no autorizado de dichas actividades. A continuación va a exponer el representante de la MUCH, el director del Observatorio Territorial de Seguridad, OTS, señor Esteban Díaz Urbina, junto a la coordinadora legislativa de la MUCH, señorita Graciela Correa. Lo van a hacer de forma telemática y hago llegar la excusa del presidente de la MUCH, toda vez que se encontraba enfermo, está con licencia, así que por eso se vio impedido de participar. Pero ha encomendado al señor Díaz y a la señora Correa para que puedan exponer. Se están dentro del país y sin moverse de su casa. De la MUCH tiene la palabra. No. Presidente, por Tienen intervención. 10 minutos para exponer. Y si pueden hablar más fuerte, porque se escucha muy despacio. Ok, muchas gracias. Por su intermedio también un saludo a los demás presentes en la sala y efectivamente dar la excusa de nuestro presidente, el alcalde de La Reina Palacio. Efectivamente hicimos una especie de briefing con los directores de seguridad de varios municipios del país para analizar ambos proyectos de ley y llegamos a la siguiente conclusión. Voy a ir más o menos rápido en honor al tiempo. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, en su artículo 3, establece las funciones prioritarias de los municipios dentro de su territorio, comprometiendo
entre ellas la administración del desarrollo urbano, la planificación estratégica comunal y la promoción del desarrollo comunitario. En este marco normativo, la gestión municipal adquiere un rol clave en la regulación del uso del espacio público y en la prevención de actividad ilícita o cuya informalidad puede constituir inseguridad en la población, como es el trabajo o esta actividad que realizan algunas personas de manera no regulada y por la cual en algunos lugares logran conseguir bastantes recursos. Por lo tanto, es menester distinguir entre las actividades que se realizan como consecuencia de la administración de los bienes nacionales de uso público, como los que están contemplados en la ley de rentas municipales y en la ley de tránsito, entre otras, como aquellas cuya comisión son sancionadas por disposiciones legales, como por ejemplo la ley de expende de bebidas alcohólicas, que sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, y otras más reguladas en el Código Penal, y normativas dispuestas por la autoridad competente. Por medio de las ordenanzas municipales, en algunas comunas, voy a nombrar solamente una, en este caso como ejemplo, que es la comuna de Ñuñoa, tiene efectivamente regulada esta actividad que prohíbe ejercer la actividad independiente de acomodadores de vehículos motorizados en la vía pública, a quien no esté en posesión del respectivo permiso municipal. Asimismo, se prohíbe la permanencia de personas que ejerzan la actividad de limpieza de parabrisas y vidrios de los vehículos motorizados en cualquier parte de la vía pública, incluidos los cruces regulados por semáforo, que es otra modalidad que ha ido creciendo en el país. Ambas disposiciones de la ordenanza que sanciona conductas lesivas contra los bienes nacionales de su público y las personas. Esto fue lo más concreto que encontraron a nivel nacional de todas las municipalidades del país. Esta ordenanza de la municipalidad de Ñuñoa es lo que más se acerca, digamos, al contenido de ambos proyectos de ley, y por eso quisimos tocarlo. Por lo anterior, se torna indispensable que las estrategias locales de ordenamiento territorial, seguridad pública e inspección local contemplen mecanismos preventivos y sancionatorios, considerando su impacto negativo en la convivencia vecinal. Por lo tanto, queremos hacer 4 recomendaciones o consideraciones. Primero, la iniciativa que se pretende sancionar el simple acomodamiento de vehículos en la vía pública, incluso por una sola ocasión, puede generar efectivamente una carga burocrática si se piensa en llevar todo esto a la justicia penal. Me refiero al gasto versus los objetivos por los cuales fue creado el sistema de enjuiciamiento criminal. En segundo lugar, la necesidad de regular. El sistema judicial está saturado, entre lo cual se requiere una mayor articulación desde el plano territorial. Actualmente se encuentra justamente en estos momentos en discusión en la Comisión de Seguridad del Senado el proyecto de ley de seguridad municipal, donde hay un artículo específico, que es el artículo 20 del proyecto de ley, donde habla de las facultades de detención en flagrancia para los inspectores de seguridad de los municipios. Es decir, los inspectores podrían detener en flagrancia siempre y cuando estuvieran legislados esta actividad ilícita, que es acomodar vehículos o hacer otro tipo de actividades irregulares respecto al estacionamiento de vehículos motorizados. Aquí, efectivamente, se podría hacer una coincidencia si que esta sanción o estas sanciones se podrían llevar a lo mejor a la ley de tránsito y, por supuesto, también ser corroboradas en el mismo proyecto de seguridad municipal para que los inspectores tengan facultad de hacer algo, porque hoy día no la tienen. Hoy día, cuando los inspectores sorprenden a un sujeto efectuando esta actividad, primero no saben, no tienen cómo corroborar si el tipo tiene alguna orden de arresto, y entonces lo único que le queda es llamar a la policía, y si la policía, dentro de los tantos procedimientos que tiene, puede llegar al lugar y adoptar un procedimiento con esa persona. Más que eso, es difícil que puedan hacer si no hay un marco regulatorio para los inspectores de seguridad de poderlo contemplar en estos proyectos de ley. Por otra parte, las comunas balnearias y turísticas nos demandan también que sean consideradas al respecto, por cuanto en la época estival aumenta considerablemente esta actividad en todos aquellos
territorio de los municipios de zonas costeras donde la afluencia de público es bastante grande. Muchos se aprovechan de esto, se instalan allí, empiezan a cobrar fuertes sumas de dinero por el estacionamiento irregular. En definitiva, las propuestas son las siguientes. 1. Regular y sancionar la actividad vinculada al cuidado de vehículos de servicio de limpieza de parabrisas, ambos en la vía pública, mediante la incorporación de una disposición en la ley de tránsito. Segundo, radicar el conocimiento de los juzgados de policía local. Nosotros somos partidarios, como AMUOS, de que todo esto se radique en los juzgados de policía local, uno, por todo el saturamiento que existe en los juzgados de garantía y por supuesto también el trabajo de persecución del Ministerio Público, y no vamos a poder estar esperando 3, 4, 5 meses que desarrolle una investigación para después tener a un sujeto que lucraba estacionando vehículos. La idea es que estas personas sean sacadas de circulación en el tiempo inmediato. Es decir, muchos de ellos, en un solo día de esta reunión que hicimos con los directores de seguridad de varios municipios que han estudiado este fenómeno, señalan de que en un solo día pueden llegar a ganar entre 300 y 500 mil pesos. Por lo tanto, su objetivo principal es el lucro. Y la única manera de sancionarlos es sacándolos de circulación. Y muchos nos proponen que efectivamente podría ser de que tanto los inspectores como la policía o los inspectores, con las facultades de la nueva ley de seguridad municipal, pudieran tomar a estas personas, sacarlas de circulación, llevarlas a un cuartel policial y que estén allí por 3, 4 o 5 horas, porque es la única manera de evitar que lucren con la actividad y ya no harían nada, porque de otra manera lo único que se puede hacer es cursarles una multa y por lo tanto ellos prefieren pagar la multa porque siguen haciendo esta actividad ilícita. Reforzar los equipos de inspección y cobranza para la fiscalización de actividades, porque hay que pensar que hay municipios que tienen entre 50 y 300 inspectores municipales para controlar todo esto y hay otros que tienen solo 1 y 5. Y considerar la implementación del sistema de registro para la regulación de la actividad, pero a nivel nacional. Es decir, que exista efectivamente un registro que lo informe los municipios a quienes se les dio la autorización y que este registro pueda ser constantemente chequeado. Es decir, que no pueden haber personas que tienen orden de aprehensión pendiente, que es lo más común, y que por eso efectivamente se dedican a esta actividad porque nadie los persigue. Bien, Eso, muchísimas gracias, don Esteban. Le pido que mantenga en línea para poder después tomar las preguntas de los diputados de la comisión. Le damos la palabra al asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, el señor Leonardo Moreno Holman, quien también participa de vía remota. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión y voy a dividir mi exposición breve en 2 capítulos y me comprometo además a enviar a cada uno de los miembros de la comisión a través de la Secretaría Técnica una minuta que exponga con mayor detalle las cuestiones que me voy a referir. Lo primero es ciertas observaciones de carácter general sobre el proyecto. Nosotros también creemos, como ha manifestado el representante de la Asociación de Municipalidades, que este es un tema que está asociado a la ley de tránsito, que está asociado a la regulación que se hace allí, no solo de los conductores, sino también de lo que podríamos denominar peatones y las reglas con las cuales ellos deben regirse en el contexto de aceras, vermas, calles, ¿verdad? En el contexto de una calle, ¿no? Y entonces entendemos, en términos muy generales, que lo que se debiera hacer, si se entiende que la regulación actual es insuficiente, es incorporar nuevos numerales en el artículo 201 de la Ley de Tránsito, en que se pudiera contemplar de manera expresa una nueva falta, que sería utilizar la vía pública para la venta de cosas, oferta de servicios, ¿cierto? Estacionamiento, limpieza de parabrisas, sin autorización municipal, ¿no? Conforme a las regulaciones que también se aludía por el representante de la asociación, que hacen las propias municipalidades, en las que lamentablemente no hay una regulación más o menos uniforme, ¿no? Entonces ese sería un primer problema, pero eso no es un problema penal, eso es un problema de gestión que se hace en las distintas municipalidades de esta cuestión. Segundo,
tomando en cuenta algunas alusiones que se hacen en las fundamentaciones de los dos boletines, habría que verificar la posibilidad de establecer ciertos agravamientos a las sanciones en el caso de reincidencias, ¿verdad? Ya sea incrementando multas, que de alguna manera en esos boletines se desaconseja o se señala que no resulta eficiente, o sanciones asociadas a obtener permisos de circulación, licencias de conducir, incluso algunas consideraciones asociadas a las restricciones o limitaciones a la obtención de residencia temporales o definitivas, porque básicamente pareciera aquí que se está hablando mucho de personas migrantes en situación irregular, o incluso la ampliación de las normas del artículo 127, número 5 de la ley precisamente de migración, que en ciertos contextos contempla la expulsión administrativa de ciertas personas que cometan ciertas infracciones y sean condenadas por esas infracciones. Lo que quiero decir básicamente es que hay un conjunto de reglamentaciones que pueden hacerse cargo de esto sin llegar necesariamente a que esto tenga que ser regulado en sede penal. Y la otra observación general es que la pregunta que hay que hacerse aquí es, bueno, ¿qué se quiere sancionar? Porque los propios boletines dicen, mire, hay personas que realizan estas mismas actividades y lo hacen de manera adecuada, sin tener mayores problemas, pero hay otros que cometen delitos o incivilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se quiere sancionar entonces? Efectivamente, este va a ser un proyecto de ley que solo se va a referir a personas que cuidan vehículos o que limpian parabrisas, como se señala también en los proyectos. ¿Y qué pasa con aquellos otros que pueden incurrir en esas mismas incivilidades? Una persona que pide ayuda económica y si no se le entrega, amenaza a un conductor, eventualmente puede causar un daño en un vehículo. A los vendedores de las más diversas especies que se ven en la calle, artistas, callejeros, es decir, alguien podría plantear desde la perspectiva de un tratamiento igualitario que por qué estas dos conductas y por qué se asocia que estas dos conductas pueden llevar a algún grado de incivilidad, ¿no? Por eso la mayoría de estas faltas, como decíamos, están reguladas en general en materia de policía local, se sancionan con una multa, son conocidas por los juzgados de policía local, porque el derecho penal, y en esto no deben olvidarse, esto no es una cuestión meramente simbólica, el derecho penal se resguarda para aquellas conductas mucho más gravosas en que no hay otra forma de respuesta de parte del Estado que a través de una sanción penal, el juzgamiento penal, con todo lo que eso significa. También a mí me parece importante que consideren lo que señaló el representante de la Asociación de Municipalidades en tiempo, garantías y un montón de cuestiones que están asociadas a la duración de un proceso en que eventualmente se va a imponer una sanción penal cuando, insisto, aquí no se han agotado las vías más bien administrativas de gestión, incluso a propósito de esta ley de seguridad de los guardias que van a tener los guardias privados, ¿verdad? Donde podrían contemplarse otras medidas sin que necesariamente tengamos que avanzar a la aplicación de la herramienta más compleja, más brutal, permítanme decirlo así, como es el derecho penal. Y en eso también hay que tener en consideración que esto está contemplado en términos generales, por supuesto, precisamente en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que llama a las municipalidades precisamente a arreglar todo este tipo de situaciones. Y si ustedes se dan cuenta, lo que se está diciendo aquí, el problema no es quién estaciona, el problema no es quién limpia parabrisas. El primer problema que tenemos real es aquel que realiza esa actividad sin autorización. Bueno, el que realiza actividades sin autorizaciones municipales debe ser fiscalizado por las propias autoridades municipales, ¿verdad? Y se le tiene que imponer una sanción que ordinariamente es, en todas las materias, de multa. Es una falta, ¿verdad? Pero avanza la fundamentación del proyecto y dice, mire, el problema son estas personas que ejercen estas labores sin autorización y porque además
no podemos verificar el cumplimiento de las sanciones. O sea, de nuevo, no estamos hablando de una nueva conducta. Lo que estamos diciendo es, ¿qué hacemos con los reincidentes? Y por eso yo, a propósito de los comentarios generales, lo que uno diría, bueno, es incremente o innove en esas sanciones que se le pueden imponer a aquellas personas que cometen estas conductas de manera reincidente. Pero eso no significa transformarlo en un delito penal, ¿verdad? Y finalmente, señor presidente, y también me parece que ahí fue muy claro el representante de municipalidades, si entonces el problema es qué pasa con los permisos para hacer esta actividad y su fiscalización, a mí no me parece que sin duda eso queda dentro del ámbito de la regulación de las municipalidades. Y si lo que nos preocupa son las incivilidades o delitos asociados a estas actividades, ellas ordinariamente sí están sancionadas en el Código Penal, ya sea como una falta, en el caso de el 494, número 16, en una suerte de coerción, ¿cierto? Imponerle a alguien que me tiene que pagar para que yo le cuide el vehículo. O una amenaza en el evento que yo le diga, mira, si usted no me paga y no me paga en este momento, entonces yo no le garantizo, ¿cierto?, que su vehículo no vaya a tener algún daño. Entonces tenemos la falta del 494 número 16 y estos otros delitos que serían las amenazas y los daños, sí están sancionados penalmente y ya no como pena de falta con multa, sino que pueden ser objeto de una pena de presidio, ¿no? Y entonces a mí me parece que hay suficiente reglamentación en lo penal para hacerse cargo de los delitos ilícitos que se cometan, y lo que falta es una regulación más adecuada de lo que está dentro del marco del conocimiento de las autoridades municipales, de los juzgados de policía local, y que en este contexto, dada la naturaleza de estas infracciones, constituyen falta. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, representante de la Defensoría Penal Pública. Palabra al diputado Joanet. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, yo acabo de hablar con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, con quien también habíamos hablado de este tema. Está absolutamente de acuerdo respecto a esto, porque lo que vive él en Temuco respecto de la toma del centro por bandas criminales que hoy día arriendan los espacios públicos, por si acaso, le aprovecho por su intermedio informar también a quienes nos han antecedido la palabra, arriendan los espacios, cobran, y el alcalde tenía una serie de dificultades, porque lo que ha tratado de hacer ahí él es instalar a las hortaliceras mapuche, y las hortaliceras mapuche finalmente terminan siendo corridas, una minoría, son violentadas, y finalmente el centro hoy día es un supermercado por fuera, en las calles de Temuco. A eso se suma estos acomodadores de autos, que la práctica que tienen es cobrar antes de cuidar el auto. Además, no sé quién les dio la facultad de cuidador del auto. El municipio me dice, justamente el alcalde de Temuco, que lucha contra ello permanentemente, y que además no les pasa nada. Entonces, a ver, o sea, yo he escuchado, parece que era Suiza lo que recién me estaban relatando, porque Zurich, ¿no? O ni siquiera el centro de Berlín, porque la verdad es que estos personajes lo que hacen es que si uno no les paga adelantado y además finalmente se van, es que te rayan el auto, te rompen los vidrios y después, ¿dónde lo ubica? ¿Dónde los va a ubicar? ¿Ah? La Defensoría Pública va a ir a ubicarlo para que en definitiva después se les pueda multar, ¿no? O sea, empecemos el delito hoy día tiene tomado las calles. El King College nos acaba de entregar el último informe justamente que el delito parte a partir del comercio informal, de estos acomodadores, etcétera. Ahí está el delito. ¿Y quién sufre las consecuencias? Es el ciudadano normal, de a pie, que no tiene hoy día al Estado que lo defienda. Porque el Estado debería darle garantía y de darle seguridad. Ese es el primer derecho político que tienen los ciudadanos, que es la seguridad pública, no se la da. Entonces, la verdad es que aquí hay que ir un escalón más allá, porque lo que tenemos hoy día es el crimen organizado que tiene absolutamente tomadas las calles,
Lo acabo de conversar justamente con el alcalde de Temuco, el presidente por su intermedio, y que me señala que este proyecto va en la línea de lo correcto, porque la verdad hoy día los centros de las ciudades, por lo menos la nuestra en Temuco y en otras ciudades importantes, más grandes de la Araucanía con mayor número, este tipo de personajes arriendan los espacios, arriendan por metro. En la mañana cuando usted llega, como ocurre como ocurría en Meix y como ocurre en otras partes, llegan con sendas camionetas, sendos camiones, baja la mercadería y todo es ilegal. Entonces, yo creo que el proyecto va en la línea correcta. Creo que uno quisiera que lo convencieran de lo contrario, pero la verdad, esto es un delito por donde se le mire. Porque no puede ser que una persona que tiene un vehículo, que paga todo su derecho, que paga la patente, que paga el permiso de circulación, finalmente además tenga que pagarle un cuidador porque si no le rompe el auto. Y eso el Estado, como el Estado no está dando garantía, por lo menos una ley que proteja más al ciudadano en este sentido, porque finalmente hay gente que le cuesta, ¿no? Le cuesta mantener un vehículo y con todo lo que ha subido la benzina, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece que vamos en la línea correcta y ratifico lo que acabo de señalar en mi conversación con el alcalde de Temuco, Roberto Neira. Gracias, diputado Ionet. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Bueno, ratifico lo que dice el diputado Ayuanel respecto de lo que es el comercio ilegal que se ha tomado todo, porque de hecho estuve en reunión con la Cámara de Comercio de Coyipulli y es el mayor problema que tienen. Que además la normativa municipal no se aplica, porque como los seres especiales generan un poco de temor, entonces también los alcaldes les tienen un poco de temor. Pero yendo a este proyecto, yo quiero hacer preguntas a usted como autor del proyecto, presidente, respecto de cómo se va a aplicar en la práctica esto. Porque lo que dice el diputado Ionet tiene toda la razón. Cobran anticipado y si no, uno corre el riesgo de que le rayen el auto o que le saquen un espejo retrovisor o no tengo idea. Pero ¿quién va a controlar esto? Tenemos pocos carabineros. Los inspectores municipales no tienen todavía ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, en la práctica, este proyecto, que es una buena idea, si es que no hay quien lo ejecute, quien lo lleve a la práctica, va a ser letra muerta. Y eso me gustaría saber. Muchas gracias. Bien, se ofrece la palabra diputado Jaime Araya. Presidente, diputada Plasencia. una pregunta muy breve. Esta es la primera audiencia que tenemos respecto a este proyecto, ¿no? Es la... Claro, pero tercera citación, porque se citó a un invitado suyo, diputado Araya, y no vino. El Ministerio de Desarrollo Social no ha venido. No vinieron, no asistieron. ¿Y mandaron excusa, algo, nada? No, yo, presidente, lo que pasa es que se fusionaron dos proyectos que yo creo que apuntan a lo mismo, pero básicamente la misma línea que yo he sostenido respecto a esto. Creo que nosotros no podemos unificar el tratamiento de esta situación porque tiene realidades que son distintas. Yo comparto 100% lo que decía el diputado Ionet, la diputada Navellán por su intermedio, presidente. Eso también pasa en Antofagasta, en Calama, donde hay delincuentes que tienen sectores que son tomados, pero conviven lamentablemente con gente de escasos recursos que también vive esto y gente respetuosa, ya que básicamente tiene no sé si un emprendimiento es la palabra, pero su modo de subsistencia establecido. Entonces, mi aprehensión, presidente, con esto tiene que nosotros estamos unificando el tratamiento para cosas que son distintas. Entonces, yo no sé si lo más adecuado es como está redactado, porque hoy día, además de lo que pregunta la diputada Navellán, que es muy lícito y que además me hace mucho sentido lo que ha dicho el defensor respecto de que aquí nosotros estaríamos siendo más condescendientes con esta aprobación respecto del que causa daño efectivamente sin esta norma especial. Creo que no está quedando como bien resuelto, entonces se me hace difícil votarlo, porque como le digo aquí, hay dos situaciones que nadie que conozca la realidad social de Chile puede negar. O sea, hay gente que son adultos mayores, cuyas pensiones son muy bajas, otros que derechamente ni siquiera tienen pensión, porque no tienen la edad suficiente, pero no tienen otro trabajo que este. Gente además que básicamente lo hace de la forma correcta, que es efectivamente cuidando esto muchas veces en horarios nocturnos, en lugares donde no hay ningún tipo de seguridad. Por lo tanto, ellos efectivamente lo podrían ejercer, pero también convive con esta otra realidad. O sea, gente que raya el vehículo, rompe los espejos, amenaza a mujeres, o sea, se ve de todo. Entonces, creo, presidente, que esta norma tiende a unificar dos cosas que son distintas y que en mi opinión deberían tener un tratamiento diferente. Por eso yo lamento muchísimo, no sé cuál será la razón del Ministerio de Desarrollo Social de no haber comparecido, porque
también hay que hacerse cargo de escuchar esa otra mirada y además cuáles son las líneas de apoyo que tiene el gobierno de Chile o el Estado de Chile respecto a esas personas. Pero yo he conocido personalmente gente que no tiene ningún apoyo del Estado, porque hay gente de 58 años, 57 años, que tuvo una enfermedad grave, que quedó prácticamente en la calle y que vive de esto, en la noche, fuera de restaurantes, en la vía pública, lo hacen voluntariamente. Si alguien no les da una colaboración no pasa absolutamente nada. Y también me ha pasado que en algunos sectores, o sea, prácticamente con un cuchillo, si es que uno no les da plata. O sea, y además en esto, presidente, hay una cosa que no está tocada, que es el de los limpiaparabrisas. O sea, los que se aparan ahí en el semáforo y eso, o sea, algunos casi un formato de extorsión. Entonces, como le digo, me preocupa mucho que este proyecto que tiene, y yo lo comparto, y suscribí una de las mociones del diputado José Miguel Castro. Creo que estamos unificando situaciones que son diferentes y eso la verdad es cosa que se me hace muy difícil votar. Bueno, ahí al respecto, para recoger el guante, si uno revisa el artículo primero del proyecto del diputado Castro, hace la distinción de la autorización. Y efectivamente hay quienes pueden ejercer cierta función, incluso pueden ser ayudantes o coadyuvantes de quienes tienen el deber de velar por la seguridad. Me ha tocado efectivamente conocer también gente que son colaboradores de los municipios, pero claramente ese no es el foco, ese no es el problema. O sea, la figura que probablemente muchos pueden tener de alguien que lleva 20, 30 años en el mismo sector, siendo guardianes de efectivamente los autos, sin amenazar, sin ser hostiles, sin nada. Yo creo que eso se recoge en el artículo primero del proyecto del diputado Castro. Cosa muy distinta es las verdaderas mafias y organizaciones delictuales que hoy se apoderan de las calles, y ahí hay directamente una usurpación del bien nacional de uso público, hay un control territorial, que esto va mucho más allá de lo que decía el defensor público de una simple falta o una actividad económica no regulada o incluso no autorizada. Ahí hay un control territorial, o sea, las calles en manos de la ley del más fuerte, o sea. Y esto me toca verlo permanentemente, sobre todo las víctimas en las tardes y noches son mujeres solas y adultos mayores solos. Porque cuando es 1-1, cuando es 1-1 gana el más fuerte. Entonces, no creo que sea el ánimo de esta comisión que esto quede solo al nivel de una falta, como actualmente es. Hoy se sanciona, los municipios cursan multas. Yo creo que por desconocimiento el representante de la MUCH no lo mencionó. Pero hay municipios que el 70% de las infracciones que cursan son a este tipo de sujetos. Y la verdad es que el negocio es tan bueno, y como no hay persecución alguna, porque también el defensor omitía esa parte, como no hay persecución de esto porque es una falta, o sea, es una pequeña multa que queda radicada en el juez de policía local, que emite finalmente una orden para que pase la noche el que no ha pagado la falta, la multa, después de acumular muchas citaciones y que no llegan, lo que hace es que llega a la comisaría, esto se mete en una carpeta, dura 15 días, dura 30, dura 15 días, que es lo que lo utiliza Carabinero, y queda en total impunidad. Y el resultado es que sigue y sigue, 70%. Entonces llega el inspector municipal, le cursa una multa, se ríen, básicamente, y es peor, cuando son ilegales, al no tener RUT, el inspector municipal no le puede cursar la multa a nadie. Entonces es aún peor. El que es ilegal, incluso queda en desmedro del nacional, porque a veces ni siquiera le sacan la multa, porque nadie sabe quién es. Entonces, hoy están ejerciendo un control territorial, que creo que ese es el problema, lo decía el diputado Joanet, y esto se extiende al estacionamiento individual, como también cuando ya son controles de calles completas, y creo que va mucho más allá de verlo desde la lógica del tránsito, sino desde la lógica penal, toda vez que aquí hay una cuestión que raya en la usurpación, raya en el control territorial propio de las bandas de crimen organizado. Hay estructuras, el Ministerio Público ha estado investigando algunas estructuras donde ya no solo es la persona individual que uno piensa, insisto, en el adulto mayor, sino gente que tiene una red, que tienen empresas constituidas, y le podría decir después el detalle de esa arista de investigación, donde controlan una zona, cobran, pues te piden transferencia, cuando hay un evento deportivo, un espectáculo, o sea, es cosa de recorrer el parque, el Estadio Nacional y todas las calles alrededor, una red
en el fondo, donde tienen el control total y absoluto, ya hay alguno que no le pague. Entonces, creo que esto hay que verlo un poquito más allá. Yo creo que ser tan benevolente y verlo como solo una incomodidad, creo que es un error. Yo creo que hay una cuestión bastante más profunda, bastante más compleja, y que es de las cosas que generan, no solo es en la práctica, pero también una sensación de inseguridad, toda vez que en la calle termina mandando el más fuerte, que creo que es el problema de fondo. Y en ese sentido, mi pregunta al defensor penal público, porque ahí tengo la duda, él señalaba que esto se podría ver de otra forma. El tema es la efectividad de cualquier otra forma de persecución, de cualquier otra forma de sanción, toda vez que son personas, y excluyendo, entendiendo que está superado la idea de que podemos incorporar, y yo creo que se debe incorporar personas a un registro que estén autorizadas, pero aquellas que no, aquellas que operan bajo otras lógicas, de apoderarse de las calles, de amenazar de forma sutil incluso, porque muchas veces no llegan a la amenaza propiamente tal, y por eso no se constituye el delito. Entonces, creo que eso se podría incorporar, y como son dos proyectos refundidos, podríamos, si tienen a bien, ver a quién más corresponde invitar y poder trabajar sobre la base de un texto que recoja tanto esa preocupación de ver que a qué personas se le puede autorizar, como también de evitar el control territorial que tienen inescrupulosos que están dispuestos en el fondo a amenazar a cualquiera sintiéndose dueño de la calle. El defensor tiene la palabra y después la diputada Plasencia. La diputada Plasencia tiene la palabra, por supuesto, defensor. Si tiene bien, puede esperar un segundo. La diputada Plasencia tiene el uso preferente de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones. Sí, yo quería dar mi opinión antes para ver si nuestros invitados pueden hacerse cargo de algunas de las cosas que aquí se han planteado. Lo primero, acá no me acuerdo cuál qué diputado dijo, parece que fue presidente el diputado Joanet, dijo que la mayor parte de los estacionadores de autos tenían como sanciones, como que tenían antecedentes penales, eso dijo. Yo no sé si tienen, sí, lo dijiste. Entonces, yo no sé si eso tiene algún asidero en la realidad, si tienen algunos antecedentes respecto de eso, porque me parecería que de ser así, es un buen dato de la causa como va a poder tener más elementos, ¿ya? Yo no tengo cómo afirmar ni negar aquello, entonces me llamó la atención esa afirmación. Lo segundo es que me parece que tiendo a pensar que efectivamente este proyecto, al haber refundido ambos, no queda bien resuelto. Y creo que, y tiendo a pensar que, y me hace mucha fuerza el hecho de que esto puede regularse y puede, digamos, desde el punto de vista de quienes efectivamente ejercen sin autorización, que no están vinculados a bandas criminales, ¿cierto?, con vocación de control territorial, esto puede resolverse a nivel local, ¿ya? A partir de fiscalizaciones, multas y, por ende, ser remitidos al juzgado de policía local. Creo que hay una parte que puede resolverse así. Pero por otro lado, también me llama la atención que no se reconozca que aquí nosotros mismos hemos aprobado legislación que reconoce además y tipifica distintos tipos de organizaciones criminales. Y que no todas responden a crimen organizado, pero sí que en el fondo se indica que tienen dinámicas permanentes en el tiempo, que operan bajo redes, ¿cierto? Y que efectivamente ya no estamos hablando de un mal uso del espacio público, sino que es otra cosa. Y herramientas para eso, el mismo presidente está diciendo que el Ministerio Público está investigando situaciones de una naturaleza similar. Por tanto, tiene atribuciones para hacerlo, tiene herramientas para hacerlo y no está
están. Y una de sus expresiones probablemente es el generar esta red mafiosa, ¿cierto?, de estacionamientos de autos. Pero eso yo lo separaría de la condición propia de una persona que ejerce irregularmente una actividad de estas características que ya está sancionado. Entonces, creo que, y ahí, presidente, tiendo también como a validar la argumentación del diputado Jaime Araya, porque creo que aquí se confunden cosas y así como está resuelto, me parece que está todo en el mismo saco. Y me parece que eso puede hacer que finalmente sea una legislación que no sea bien aplicada o que definitivamente no pueda, o bien aplicada o no se aplique. Que sea en el fondo bastante inútil o ineficiente para lo que se está buscando. Entonces, a ver si podrían señalar, presidente, las personas que nos acompañan en esta sesión, profundizar en algunos de los argumentos y preguntas de lo que aquí se ha señalado. Gracias. Perfecto. ¿Les parece que a la comisión que asuma la tarea de poder refundir ambos textos, atendiendo un poco las observaciones, y poder trabajar sobre la base de eso? Porque en la práctica, si tomamos los textos por separado, hay cosas que son complementarias, y trabajar sobre la base de ese texto antes para la votación en general y después en particular. Pero es que en el fondo eso hay que presentarlo. Puede ser como a modo de indicación sustitutiva, o directamente que aprobemos, en el fondo que eso podría ser tanto después de la idea de legislar, o que ya desde ya, para mayor tranquilidad de algunos parlamentarios, podamos trabajar sobre la base de un texto que recoja algunas de estas observaciones. Presidente, usted lo que plantea me parece muy atingente respecto del registro. Yo creo que siempre la obligación de registro hace una separación bien gruesa de la gente que quiere trabajar respecto a los que tienen otro tipo de interés. Así que creo que eso, y además quitarle las posibilidades de discrecionalidad a los alcaldes, porque ahí también no puede ser a gusto de los alcaldes lo que se haga, buscar una fórmula que, ¿cómo se llama? Que yo creo que el registro es así como la definición más gruesa. O sea, si alguien quiere trabajar, no tiene ningún problema de registrarse. Y lo que sí, además, quiero decir una cosa que es de sentido común. O sea, nadie se puede espantar porque haya mucha gente con antecedentes penales trabajando en esto porque no lo han trabajado en ninguna parte. Entonces también tenemos que entender que hay que hacerse cargo más allá de lo que uno puede decir. Pero digo, o sea, es una cuestión evidente. O sea, tiene una prohibición de contratación del Estado, a uno le piden papel de antecedentes. Entonces, si una persona cometió un delito, cumplió la pena y después no tiene trabajo en ninguna parte, o sea, nosotros no podemos andar vociferando de que esté trabajando en esto. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un, ¿cómo se llama? Les diría que a mí lo de registro creo que al tener una separación bien gruesa y que la gente más sepa que si se ha registrado no tiene problema que tenga antecedentes. Sí, claro. ¿Les parece abordar, uno, reiterar la invitación al Ministerio Público para el próximo lunes y trabajar sobre la base de una propuesta de refundido, pero que recoja lo presentado por la MUCH, por la Defensoría y en el fondo lo que está incorporado en ambos proyectos, para trabajar sobre la base de eso, y ahí, porque de lo contrario los expositores se refieren a uno u otro proyecto, que hay cosas, que hay elementos que lo traigo el día lunes, y invitamos también al Ministerio Público. Y reiteramos la invitación al Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto, acordado para tratarlo el próximo día lunes. Diputado Joanet, primero el defensor. Muy brevemente, porque desde ya solicitamos también que se nos invite a esa sesión. Yo solo para aclarar un poco, que a mí me parece que es importante que se tenga a la vista. Acá hay tres situaciones distintas. ¿Cómo se regula y se conceden los permisos para que personas puedan desarrollar esta actividad legítimamente, donde habría acuerdo, cierto, que no implica la comisión de delitos, es una cuestión que debería regularse municipalmente? Luego tenemos aquel que ejerce esta función sin estar inscrito, sin estar registrado, que debiera ser sancionado conforme a las reglas de policía local. Y tercero, la situación que dice el diputado Llanet, porque si no quiere decir que todo aquel que ejerce esta función sin autorización es un delincuente. A mí me parece es una aseveración que no tiene ningún sustento en la realidad. Tercero, hay personas que no tienen permiso, no están registrados y cometen delitos sin duda. Y es allí donde yo les digo que esos delitos sí están sancionados, ya sea como coerción, como lesiones, como daño,
como asociación delictiva o criminal, como tráfico de estupefacientes, es decir, el sinnúmero de delitos que pudieran estar asociados a personas que realizan esta actividad y además tienen un camino delictivo es una cosa distinta. Y permítame decirles también que probablemente si detrás de esto hay una asociación delictiva o criminal, esto va a requerir una investigación como son las propias del crimen organizado, una investigación de larga data donde se va a dejar que estas personas realicen esta actividad para acumular información que permita saber que recogen dinero, lo trasladan a una asociación delictiva, que tienen un conjunto de actividades delictuales vinculadas al lugar. Lo que ha pasado en el barrio Meix. Usted no saca nada con ir y detener al cuidador. Eso no va a solucionar el tema si es que de verdad lo que están planteando aquí es que detrás de esto hay una actividad de crimen organizado relevante. Entonces yo creo que hay que distinguir las tres situaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, defensor. Diputado Giovanelli, después el secretario quiere... Sí, dos cosas. Necesita la palabra. Pasé de 2/3 de delincuentes a todos los delincuentes, según el defensor. Yo le pido al defensor que sea más riguroso, ¿no? Porque no en ninguna parte pido la grabación, en ninguna parte he planteado los 2/3. Yo trato de ser bien riguroso. Lo que yo cité fue el King College, que el King College dice que el crimen organizado hoy parte en las calles. El crimen organizado hoy día a nivel mundial representa más o menos el 10% del Producto Interno Bruto mundial. Y lo dice el informe del King College, parte efectivamente en la calle, en la informalidad. Eso es lo que he señalado. Ahora, sí, no tengo ningún problema, me hago cargo siempre de lo que digo. Segundo, tratemos de no analizar esto. No pongamos, entonces, como dice el defensor por su intermedio, los vendedores, como que los vendedores ambulantes fueran, y los que venden fueran parte de la legalidad. No legalicemos aquellas cosas que no son legales y que no son normales. Los artistas callejeros, me encantan los artistas callejeros cuando son efectivamente un aporte, cuando uno los escucha, etcétera. Pero uno no puede tratar de normalizar todo lo que es normal. Yo no estoy de acuerdo en que la gente o sea, las personas tienen un vehículo, pagan todos sus patentes, pagan sus derechos, y más encima tienen que pagarle un privado para que se los cuide. Bueno, entonces le vamos a decir el día de mañana que pongan que tengan chofer privado, que toda la gente tiene que tener un chofer para que les cuide el vehículo. Lo que tiene que ocurrir es que el Estado se haga cargo y se haga responsable de la seguridad de las calles. Y para eso hay guardias municipales. Y para eso tiene que ser el Estado, a través de los municipios, quien en definitiva administre y controle las calles, quien se haga cargo. Mire, si hay personas que en definitiva no logran, es porque el Estado seguramente no les da una oportunidad. Pero en definitiva vamos a tener que ajustar una ley para que en definitiva después, efectivamente, gente que lucra con esto, finalmente va a encontrar la trampita, se va a conseguir el permiso, y finalmente lo que pudo haber tenido una muy buena intención va a terminar mal. En esto, ley pareja no dura, para todos iguales. Aquí las personas que trabajan de acomodadores de autos no deben existir, no corresponde en una democracia de alta intensidad, no corresponde. Nosotros tenemos que luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra la informalidad, y para eso en definitiva hay que tener leyes claras. Gracias, diputado Janet. Secretario. Presidente, más allá de este proyecto, entiendo que va a quedar citado para el lunes. Sí. Usted va a presentar una indicación que va a fortalecer va a refundir exactamente. La propuesta de... Se acercó refundido. Un minuto, sí, señor Alejandra, discúlpeme. Se acercó recién el diputado señor Soto, don Leonardo, para pedirme lo siguiente. Esta comisión acordó en la última sesión tratar en tabla de fácil despacho el proyecto boletín 17675, que es seguridad del transporte público subterráneo del Metro Santiago, cuyos autores son mayoritariamente miembros de esta comisión, y el diputado Leonardo Soto, que es el autor principal. Y me dice que el Metro Santiago, vendría el gerente del Metro Santiago, también los trabajadores del Metro Santiago, y por lo tanto no se ajusta el esquema de fácil despacho, y prefiere él tener una hora para debatir ese proyecto el día lunes, en una sesión especial, y no en tabla fácil despacho el miércoles. Pero para el lunes es difícil, porque yo creo que la tabla ya está como bien llena. Yo creo que lo podemos patear para el próximo miércoles. Ya.
Voy a un término más docto. Vamos a suspender parcialmente, temporalmente, De todos la modos, tramitación del proyecto de ley. él se va a acercar a conversar con ustedes para hacerle una propuesta al respecto. Eso, señor Ya, entonces, para eso, era un acuerdo de la comisión. unánime, sí. Unánime, para poder sacarlo de fácil despacho. ¿Está de acuerdo? ¿Les Sí. parece? Mm. Y seguimos conforme a los acuerdos de la sesión anterior y con las citaciones del día miércoles. Tendremos dos proyectos ahí. Diputada Plasencia. Gracias. Sí, yo quisiera solicitar que además de al Ministerio Público y ¿quién más dijimos? Al Ministerio de Desarrollo Social, se invite también a la Asociación Chilena de Municipalidades. No sé si lo habían invitado antes, pero ya que todavía vamos a estar en audiencia, esta, claro, es la MUCH. Y bueno, no creo que haya problema en que se le invite. Me parece que es lo que corresponde. Sí. ¿Ya les parece? Entonces, dejar esto para el día lunes y votamos en general el día lunes. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Les parece? No, porque traemos el refundido para que sea más claro y votamos el día lunes. La idea de legislar, ¿les parece? Acordado. Bien. Don Diego Schalper. Muy breve, presidente. Yo quisiera saber, por su intermedio, si la Secretaría ha recibido por parte del Ministro de Seguridad las prioridades legislativas del Gobierno en materia de seguridad. La verdad que vemos con preocupación que pasa y pasa el tiempo. Tenemos gente millonaria en distintos estamentos del Gobierno y no sabemos, si es que ya al menos sabemos cuáles son los 10 proyectos que este Gobierno quiere dejar resueltos en esta legislatura. Si hubiese llegado algo de esa naturaleza, yo recuerdo que él personalmente se comprometió que iba a mandar eso. No sé, presidente, si eso ha llegado y qué tenemos que hacer para que desde la oposición intentemos que este Gobierno termine alguna vez de hacer la tarea que emprendió. Gracias, presidente. De nada, diputado Schalper. No, efectivamente no ha hecho llegar ninguno de esos antecedentes. Si les parece, podemos citar. No. ¿No? ¿Podemos invitar al ministro? ¿Les parece? No, yo lo oficiaría Ya. y además invitarlo. Que mande, secretario, si podemos oficiar e invitar para que informe de cuáles van a ser las prioridades legislativas, cuál es la carta de navegación a nivel legislativo de parte del ministro de Seguridad. Presidente, ya que estamos en unos puntos varios suyendis, solamente decir que... ¿Acordado? Sí, no, yo creo que las prioridades legislativas están dadas por la urgencia e inteligencia financiera, un proyecto evidentemente prioritario. Pero, presidente, quisiera que la comisión acordara oficiar al subsecretario de Seguridad y al ministro de Seguridad para objeto que efectivamente se convenzan de la importancia de que los parlamentarios sean parte, sobre todo en regiones, de los consejos regionales de crimen organizado. Quizás no en el formato tradicional que uno vaya y se siente, porque algunos podrían hacer mal uso de esos espacios. Yo creo que una de las aprensiones que siempre ha existido, pero yo lo he señalado en varias partes. El Consejo tiene un problema de diseño, en mi opinión. Son solamente pares y algunos subalternos respecto de superiores jerárquicos, y eso impide que algunos temas que son complejos de tratar se puedan abordar en ese espacio, que es un espacio bien importante en región. Entonces quisiera que la comisión acordara solicitarle al ministro que él pueda modificar. Entiendo que hay un decreto que regula el funcionamiento del Consejo Regional de Crimen Organizado, a objeto de buscar un formato en que los parlamentarios, tanto diputados como senadores, pudiesen participar de ese mismo espacio, dada la importancia muchas veces de la información o de las denuncias que distintos vecinos a uno le entregan y que nunca se puede canalizar adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Acordado? Acordado. Bien, por habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se da por levantada.